Yo creo que todos los que estamos acá en esta mesa, producto de nuestra labor, sobre todo de familia, de padres, conocemos la importancia que tiene la educación preescolar. Yo creo que aquí no hay que dar una cátedra de sociología ni de pedagogía para entender lo importante que es que de 3 a 5 años, incluso antes, incluso las capas y las élites más cómodas de la sociedad, a veces desde que los niños tienen incluso meses, comienzan a participar ya de cierta inducción en sus mismas salas de recreo y de cuido. Esta parte, digamos, de esa educación cuesta. Es la que le da la tranquilidad, la certeza a padres y madres trabajadores de todos los niveles socioeconómicos de poder salir al trabajo y despreocuparse, si cabe el término, ¿no? Y salir a recoger a su muchacho. Por unas horas hasta hacer esa labor que ha dicho Fernando de ir a buscar tus hijos. Esta introducción viene a cuento porque la Organización Nacional de Estadística, la ONE, ha informado en un análisis precisamente de la participación de los distintos segmentos, rangos de edad de la sociedad en tema de la educación. Cuando nos está diciendo que casi un tercio, es decir, un 30% de los niños de 3 a 5 años en República Dominicana nunca ha asistido a un programa educativo según la ONE, nos está diciendo claramente, eso se traduce al dominicano de a pie de carro público, al idioma de la calle, en que hay, señores, un problema importante, un pasivo social que empieza a acumularse desde la más temprana niñez, afectando su integración al proceso educativo más normal, que es recibir instrucción de alguien, un profesor, un tutor, a la alfabetización temprana, a toda la gama, señores, que cada vez es más precioso lo que se descubre sobre la base del uso de tantos instrumentos, algunos de ellos tecnológicos, otros muy básicos, pero muy importantes para esa niñez temprana, y al aspecto socioeconómico. Todos esos niños que no están recibiendo esa inducción temprana implica una situación para sus padres, implica una situación, y yo diría que incluso hasta de la propia seguridad de su evolución natural, y ese es un dato que no parece tan importante. Yo diría que es gravísimo. Mira, yo no tengo las estadísticas aquí a mano, pero sí las he leído en cuanto a la diferencia que tiene un niño que ha tenido una educación temprana de 3 a 5 años, incluso antes, con relación a niños que han tenido el inicio tardío de 5 o 7 años en adelante. El desempeño es totalmente distinto. Eso está documentado y me hubiese gustado tener aquí las estadísticas, pero más adelante las buscaré y las ofreceré. Estamos perdiendo un tesoro, estamos colocando a niños en condiciones de desventaja frente a otros que se inician al mismo tiempo. Cuando hablamos de desigualdad, la principal desigualdad se siembra con la educación, y si no se tienen y si no se toman las medidas apropiadas para nivelar estas desigualdades, la situación al fin de cuentas va a derivar en esas desigualdades a nivel de ingreso, porque hay menos oportunidades de alcanzar altos niveles de educación, hay menos oportunidades de graduarse de los títulos universitarios, hay menos oportunidades de acceder al trabajo y de todo, hermano. De buenos empleos, y sin contar con lo que tú dices, además, la conciencia cívica. Pero esa estadística que tú dices también habla de que el 35.4% de la población de 5 a 29 años no tiene ningún tipo de educación. Esa es la continuación. Esa es la continuación de esa desgracia. Por eso hay que concentrarse en lo que podemos todavía. Miren, la edad regular para comenzar la escuela es los 5 años. Sí, la de primaria, primaria, claro. Sí. Por eso habla de preprimaria. Si tú tienes la oportunidad de comenzar antes. Rosendo, son 6 ahora. No, yo estoy buscando los de Estados Unidos. Okay. Aquí son 6. Yo como años. Tengo hijos que comenzaron su escuela allá, incluso mi hija Darlene. Yo empecé a los 4 aquí la primaria. Sí. No, hay excepciones, pero aquí son 6 años para entrar a primero. Mi hija Darlene se le atrasó 1 año, que entendemos nosotros. Son 6, ¿verdad? En la escuela, porque cuando llegamos a Pensilvania, ella le faltaba 1 mes para cumplir la edad de ingresar a la escuela, y no nos las inscribieron. No nos la inscribieron porque le faltaba 1 mes. Y entonces ahí tuvimos que esperar ese año. Eso es para la escuela formal, pero los daycare están habilitados para los niños. Ya te digo. Y ahí le dan educación. Le dan educación de verdad, es como un programa educativo. Esa es una opción que tú tienes. Tú tienes. Sí, la obligatoria es la de... Pero, por ejemplo, mira, déjame dejar los auspicios. Mira, subsidia también. Aquí tengo, por ejemplo, en los Estados Unidos, la edad típica para comenzar la escuela primaria o la escuela elemental, como le llaman allá, es de 5 a 6 años.
en el jardín de infantes, kindergarten, comenzando alrededor de los 5 y el primer grado a los 6 años. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Eso es lo normal. Ahora, que hay ya otros niveles que tú puedes familiarmente para que el muchacho comience más temprano, la inducción en la escuela, ya esos son decisiones de la familia. Sí, pero esa decisión... Como el gestar, pero esa decisión, Rosendo, fíjate. Allá, o sea, la gente pone a los muchachos en el gestar, como dicen, pero esa es una decisión de la familia. Pero fíjate, Rosendo, que en el dato del 30, en el dato del 30% que lo recibe, está implícito el 70% que lo recibe. O sea, te está diciendo que hay un 70% de la población que al menos entre 3 y 5 años, aunque sea una instrucción dentro de un aula, dentro de una salita, dentro de una escuelita, dentro de un daycare, recibió. Si un 70% lo está recibiendo, te está diciendo que ya esa decisión que tú mencionas, que es correcto, sí, esa posibilidad que tienen algunas familias, se ha convertido hoy por hoy en una base sustancial. Mira, del comienzo de la experiencia educativa. Perdona que me haya quizá violado el orden de las intervenciones. No, pero aquí tengo el dato NICEF. Por última vez dice que un sólido conjunto de datos indica que la base del aprendizaje se construye en gran medida durante los primeros años de la vida, antes de que la niña o el niño entre a la escuela primaria. Correcto. Las niñas y niños que quedan atrás en esos primeros años no suelen alcanzar a sus compañeros, lo que perpetúa un ciclo de bajo rendimiento y altas tasas de abandono escolar que continúa desfavoreciendo a la población más vulnerable. Aquí, ahí mismo, los estudios indican que las oportunidades de aprendizaje temprano y educación inicial son esenciales para el desarrollo de niños y niñas y sus capacidades. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? Aquellos que sí tienen recursos mandan a sus niños de temprano a una educación y una inducción, y los que no tienen, no. Y esos son los resultados. Deserción escolar, un pasivo educativo que hace precisamente que ese niño se sienta a menos cuando concurre a una escuela. De vez en cuando, y como una ola que va y que viene y va. Aquí nosotros hemos hablado mucho de, por ejemplo, en el sector privado, que hay que hacer para que las personas trabajadoras, las familias, las mujeres trabajadoras sobre todo, tengan a su niño en una guardería. Y que el sector privado prepare ese tipo de cosas. El sector público lo ha hecho, lo ha ido haciendo, pero en una medida muy, muy pequeña, que no alcanza a cubrir a todos. No se ha cumplido nunca. Una guardería donde una mujer pueda dejar a su niño, y ahí va entrando en ese ciclo que estamos diciendo que falta. Pero no se hace. Pero además hay un asunto muy importante como política pública. Para formar tiene que haber formadores. Claro. En la medida en que ha surgido este mercado en la parte privada primero, y qué bueno, porque por algún lado se inicia. Ha surgido en el país, y de hecho tengo el enorme privilegio de conocer a muchas personas casi siempre de la parte femenina del país, que se formaron en la pedagogía especializada en edades tempranas. Sí. Conocí una gran amiga que lo hizo en el Aston School, después se trasladó a Estados Unidos, ahora está de vuelta acá. Oye, eso, el Aston School. Los colegios privados, insisto, comenzaron a ofrecer esos servicios, y luego otras capas de la sociedad, que ya no podemos hablar de una élite, porque insisto, en ese dato del 30 está implícito que el otro 70 sí lo recibe. Ahora, lo que no podemos es sentirnos satisfechos. Claro. Lo que hay que ver es con mucha preocupación que un 30% de esos jovencitos entre 3 y 5, cuando llegan a los 6 años que menciona Fernando, no han recibido instrucción. Y aquí yo quiero, Julieta, señalar, porque ahora vas a vivir de nuevo esa etapa con tu nieto. Educarse no es otra cosa que recibir instrucción. Y recibir instrucción es algo que también tiene que aprenderse, porque implica recibir orden, respetar jerarquía y también ser capacitado en diversos tipos de procesos de aprendizaje. ¿Qué diferencia cuando tú comienzas a hacerlo con 2 y con 3 a cuando tu primera experiencia con 6? Por supuesto, sobre todo porque sigue habiendo ahí una gran brecha social. La clase media alta puede enviar sus niños a temprana edad para precisamente prepararlos para cuando inicie digamos que la formalidad de su educación. Pero esa otra gran población excluida, que no puede pagar esos colegios o esos maternales privados, esos cuidos, como llaman ahora. Y que además tienen una mayor necesidad y demanda, porque hay que ver que esos niños, prácticamente muchos de ellos se quedan al cuidado de una vecina para que la madre o el padre o ambos vayan a trabajar. Sí. Es decir, que todavía esa clase, esa población tiene muchas más necesidades
para recibir a temprana edad ese cuido, que lo que pudiera necesitar un niño de esa misma edad, de una clase media, media alta. Sin ninguna duda. Pero mira, hay que decir y hay que reconocer, porque las cosas buenas hay que reconocerlas. En la gestión del PLD se iniciaron los CAIPI. Sí. Y hay que decir que el nivel de esos centros era bastante, un nivel bastante elevado. Volverlo a llevarlo ahí. Yo entiendo que hay que retomar la calidad de esos CAIPI que iniciaron esa gestión y ampliar la red. Se mantiene en esta gestión, sí, pero los CAIPI son pero debe mantenerse y aumentarse la calidad. Sí, pero los CAIPI son para niños especiales. No. CAIPI, con condiciones especiales. No, eso es falso. Sí, no, eso es para la primera infancia. Los CAIPI. Esto es CAIPI del INAIPI, que hay dos diferencias. No son suficientes. Hay que continuar. No acaba el tiempo de la llamada. ¿Y el sector privado qué ha hecho? Nada. Se nos acaba el tiempo. No, el sector privado satisface la demanda del sector privado. No hay forma. ¿Ha hecho el sector privado guardería para las mujeres que trabajan? Para el que lo paga, claro que sí. Mira, no hay forma de que un tema de política pública como esta pueda ser exitoso si no tiene el concurso de la sociedad en su conjunto. Sí. Y yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos vela por la infancia. Ahora, ¿cuál es uno de los elementos que genera mayor cantidad de mano de obra en el hogar en Estados Unidos? Son los cuidos de niños, Rosendo. De todos, hasta los adultos. No, pero sobre todo ellos se focalizan en niños y adultos. Y ancianos. Y perfecto, y personas con discapacidad. Entonces, ¿qué yo pienso que nosotros tenemos que hacer? Porque aquí se inició, o la primera iniciativa la inició doña René Clan de Guzmán, a través del CIANI, que fue los Centros de Atención Integral para la Niñez, cuando se fundó el CONANI, que estaban diseminados en todos los barrios. Lo que yo creo que aquí hay que definir una política pública de formación de recursos humanos, claro, de un programa integral que permite incluso establecer los vínculos de seguridad o los niveles de seguridad que puede tener, claro, un área de cuidado de niños, para que tú tengas toda esa madre soltera, claro, desde el hogar, cuidando a los niños, y que tú puedas pagarle a esa madre soltera por el cuidado, pero además suplirle los alimentos de esos niños, como ocurre en los Estados Unidos. Que yo pienso que eso es fundamental en la primera etapa de los niños. De lo contrario, lo que tenemos es una sociedad creando delincuentes.